Tenemos una gran colonia vasca en Venezuela, precisamente Aispuro es un apellido vasco, como él dice, y todos sus apellidos son vascos, pero los vascos han resuelto el tema con España y están con una autonomía muy grande, pero unidos al reino, ¿no? Sí, sobre todo a partir de la derrota militar y política de la ETA, que fue la locura secesionista, quizás que llegó hasta niveles de terrorismo. Eso fue derrotado por España y por el mundo, afortunadamente. La tentación nacionalista y la tentación separatista siempre ha estado en algunos lugares de la península ibérica. Claro. Además de Cataluña, la región vasca, Euskadi, también en algunas zonas de Galicia, antiguamente con las Islas Canarias. Y esto fue resuelto dentro del Pacto Democrático Español para respetar las autonomías. Cualquier persona puede recordar que en la dictadura franquista, tanto la lengua catalana como la lengua vasca, el propio galego, eran prohibidos en aras de un centralismo no solamente político, sino también lingüístico, que imponía al Estado español. Con la democracia se logró un acuerdo muy razonable de autonomías para elegir sus propios organismos parlamentarios, muchísima de su administración, de su manejo financiero, y en el área cultural, quienes hemos estado en Barcelona, en Bilbao, en San Sebastián o en Santiago de Compostela, para decir estas tres regiones, sabemos la inmensa posibilidad que tienen en las escuelas, que tienen en las estaciones, en los medios de comunicación, para difundir su cultura, sus tradiciones. De modo que en verdad de lo que se trata, Julio, es de apostar a que en esa España unida, democrática, cada vez más democrática dentro de la Unión Europea, esas regiones reciban un trato que implique conformidad, que implique respeto, que implique integración y eliminación de cualquier forma de discriminación. Nosotros amamos a los catalanes, a los vascos, a los gallegos y amamos a España. Claro. Y desde Latinoamérica queremos una España unida dentro de una visión democrática, porque España democrática nos ayuda en América a que también se impulse la democracia y se corrija donde sabemos que hay situaciones de autoritarismo. Hace algunos años el presidente Chávez fue muy duro porque un grupo de maracuchos hablaban de la República del Zulia y el presidente Chávez hablaba de la guerra directa para acabar con los separatismos. Por eso algunos se han extrañado del apoyo de Venezuela a la situación de Cataluña. Es el único estado que se ha pronunciado porque los demás han sido muy prudentes. Y valdría la pena decir que este partido de izquierda, de extrema izquierda española, Podemos, que fue creado con financiamiento del régimen venezolano, eso está más que demostrado, se manifiesta siempre con un doble rasero. Acabamos de escuchar a Pablo Iglesias condenando lo ocurrido el 1 de octubre en Barcelona y en Cataluña, cosa que también nosotros desaprobamos, pero con cifras exageradas. Pero al mismo tiempo que condena eso, pide la dimisión del presidente Rajoy por represión en Cataluña. Y al mismo tiempo, en declaraciones anteriores, en los meses que pasamos en Venezuela muy duros del conflicto, justificaba al Estado venezolano en la terrible represión que hubo contra la oposición venezolana. De modo que hay un doble rasero en ese comportamiento de los grupos extremistas españoles. Tú que estás más en el campo de la filosofía también, ¿cómo llegar a un convencimiento de que la ética influya en la política y haya esos criterios superiores más allá de la conveniencia local? Hay que apostar por eso, debemos insistir en que influya la ética en la política, aunque tenga, reconociéndole a la política, objetivo específico. Claro. Pero yo recuerdo perfectamente un ejemplo, el caso del alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván. Claro, en la Fue un gran pensador socialista. En la República, ¿no? En la República, y luego, ¿no? Y habló ya posteriormente en la democracia, un socialista democrático, un humanista, un escritor, y volcó en el plano político y de la acción desde Madrid aquellos ideales filosóficos y éticos. De modo que... Esa vieja dirección del socialismo español, del socialismo español y también del Partido Popular, que tiene origen demócrata cristiano, coinciden. Como en Alemania, los grandes intereses de la socialdemocracia y la democracia cristiana, hace falta en América Latina líneas ideológicas así comunes, ¿no? Sí, que la socialdemocracia, el socialcristianismo, el liberalismo político, la democracia en general, se imponga y siempre con el contenido ético. España, por ejemplo, ha tenido un gran problema con la corrupción administrativa. Claro. El Partido Popular, que en general tiene mucho éxito económico y político, ha tenido grandes fracasos en cuanto al aspecto ético y los electores se lo han cobrado. Pero la democracia tiene a veces sus mecanismos para corregir eso.
pero la corrección fundamental surge de la educación, del humanismo y de que no se puede sacrificar la conciencia por ambiciones. Un filósofo decía que si sacrificas la conciencia por ambiciones, es como quemar el cuadro de pintura para tener solamente las cenizas. No, claro, y no quería terminar la entrevista sin un comentario sobre los 100 años de la Revolución Rusa, que además los 500 años también de Lutero, el protestantismo. Sí. Estos grandes hechos históricos son dignos de análisis, ¿no? Dignos, y ojalá hagamos un programa sobre la Reforma Protestante. Son 500 años, ¿no? Sí, y en el caso de los 100 años de la Revolución Bolchevique, hay que decir una cosa en forma general. La historia ha demostrado que cuando los seres humanos que conducen procesos políticos no están imbuidos de una ética, son incapaces de plasmar en el proyecto político aquellos que no tienen en sí mismos, porque nadie da lo que no tiene. Y en el caso soviético, lo que primero fue una utopía se transformó en una distopía. De hecho, uno de los autores soviéticos iniciales hablaba de la distopía. De la distopía. Creo que es el primero que lo utiliza. Y sí. Lo que fue un sueño de redención del proletariado, es un horror, ¿no? terminó en una pesadilla. Lo que fue una ilusión terminó en un desencanto. Eso quiere decir que si no hay ética en la política, aquello termina en una gran frustración. Sí, porque los rusos, frustrados con la guerra primera mundial, el hambre, la miseria, exigían un cambio y Lenin interpretó ese cambio. Sin duda. Y Stalin, pero después corrompieron el poder como tal. Completamente. Y hay que insistir en que si no hay valores éticos en los dirigentes, no serán capaces de producir en la sociedad aquello que no está en su mundo espiritual. ¿Esa ética cómo se definiría en relación con la política? Bueno, la ética tiene que ver con objetivos centrales. La búsqueda del bien, de lo verdadero, de lo bello, del cultivo espiritual. ¿En función de qué ese bien, esa verdad? En función de la evolución positiva del ser humano y de la sociedad. Si no se tiene convicción, primero a partir de una visión optimista de que la sociedad es perfectible y mejorable, se fracasa, porque no se tiene el hálito de esperanza para ello. Pero con ese objetivo, con ese criterio e imbuido de fe positiva, de confianza y de esperanza, es posible y tenemos que creer en ello, que el mundo es mejorable. Bueno, muchísimas gracias a Jonas Pura, siempre es agradable estas conversaciones políticas, pero con mucho contenido filosófico además. La dimensión ética es esencial. Sin duda. Tú en tu programa siempre en Unión Radio. Mis valores del espíritu. Valores del espíritu, proyecto se llama. ¿Cuándo son los próximos? Bueno, ahora estamos haciendo programas, por ejemplo, estamos examinando una obra de Aníbal Nazzó, el gran humorista. Muy agradable sobre el origen de las palabras. Sobre el origen de las palabras, que se fue volcado en un libro. Y estamos dedicando, según el momento, programas. Estamos haciendo una serie sobre Cristóbal Colón y América, a propósito del 12 de octubre. Ah, también interesante. También estamos en eso esta semana, señalando un concepto fundamental, que las ideas de leyenda negra y leyenda dorada deben dar paso a una visión histórica del momento, y si bien criticar aquello que los colonizadores y conquistadores españoles hicieron, también reconocer una gran herencia que nos dejó España, una impronta importante en América. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Nosotros más adelante hablamos sobre otro tema vinculado con la ética, que es la paz, a raíz de una gran conferencia sobre la paz que vamos a tener en Panamá con la doctora Ruth Bermúdez. Conversaremos sobre este tema. Ya regresamos siempre acá en Brújula Internacional.